¿Sabías que hoy en día la gente está más pendiente de la vida de los demás que de su propia vida? A la gente le importa más enterarse de la vida de otras personas que de su propia vida. Y sobre todo si son famosos. Hay muchos programas donde hablan de la vida ajena. Y esos programas tienen mucho público. Así que dije, ok, vamos a meternos en la vida de los famosos. Vamos a hablar de los famosos. Voy a caer tan bajo que me voy a meter en la vida de los demás. Hey chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ronnie Campos y el día de hoy estamos en un nuevo segmento del canal. Este segmento se llama Me importa más la vida ajena que mi propia vida, porque no tengo vida y necesito buscar un título más corto para este nuevo segmento. Como no tengo un nombre, así que déjalo en los comentarios. El día de hoy vamos a hablar de una persona muy importante, una persona muy conocida, muy famosa. No es Justin Bieber ni Selena Gómez, vamos a hablar de Dante Alighieri. Si estás al día en este canal, debes estar enterado que hace varios días subí un video de literatura medieval, donde hablamos de Dante Alighieri, de Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Así que dije, ok, vamos a empezar con un personaje no tan conocido. Entonces empecemos con Dante Alighieri. Así que sin más paporreo, vamos con el video. Este video es real y grosero, los datos célebres son pobres resúmenes y debido a su contenido deberías ponerte a leer. Entonces, para que entiendas sobre quién fue Dante Alighieri, primero tuviste que ver el video de literatura medieval, donde se habla de los cantares de gestas, poesía, crónicas, trovadores, juglares y algunos escritores de la Edad Media. Pero sobre Dante sabemos que nació en Florencia, Italia, pero no se sabe exactamente en qué año nació. Es más, ni siquiera en qué mes. Pero la mayoría de historiadores coinciden en que nació en el año 1265 y por su obra La Divina Comedia se piensa que fue del signo Géminis, ya que en Partes del Paraíso él da a entender que es ese signo zodiacal, y gracias a eso se sitúa que el nacimiento de Dante sería entre mayo y junio aproximadamente. Bueno, ni siquiera sabemos si su verdadero nombre fue Dante, ya que algunos historiadores sostienen que fue bautizado como Durante. Además, el verdadero apellido de su familia fue Alighieri y no Alighieri, pero lo que sí sabemos es que fue hijo de un comerciante llamado Alighiero di Valicione y su madre Bella di Glavati, pero Bella falleció cuando Dante apenas tenía 5 o 6 años, dejando a él y a sus hermanas huérfanos. 2 años después de la muerte de su madre, Dante fue a una reunión al Palacio de Folco Portinari, donde conoció a su hija Beatriz, y desde ese momento Dante solo pensó en ella, soñó con ella, la amó en secreto. Se dice que Beatriz fue una mujer muy hermosa, que al Dante verla pronunció grandes versos ante tanta belleza. Pero qué tal cula. Y sí, con Don Roto fue como tú, un amigo más. Pero te preguntarás, ¿por qué no tuvo el valor de declararle su amor? Porque Dante sabía que él no tenía ninguna posibilidad con ella y solo se conformaba con salir a la calle y verla pasear, verla caminar, verla sonreír y verla. Eso fue suficiente para él y eso bastó para alegrar los días de Dante, porque así somos los hombres, solamente nos fijamos en la pura mirada de una mujer. Dante a sus 18 años ya era el típico acosador del barrio, bueno, del pueblo. Cada vez que Beatriz pasaba, Dante reflejó su amor por Beatriz en muchos poemas, a pesar que ella contrajo matrimonio con un banquero millonario. Sí, con un banquero millonario. Dante no dejó de amarla y perseguirla por las calles, pero pasando el tiempo, Beatriz empezó a reconocer a Dante y cada vez que lo veía por las calles, le empezó a sonreír, le empezó a hacer guiñitos, a dar miraditas, pero todo terminó cuando las poesías de Dante se hicieron famosas y sus versos llegaron a manos de Beatriz. Ella se sintió humillada porque eso era una muestra de amor malsano, o sea, tóxico. Entonces castigó a Dante con el látigo del desprecio y no volvió a dirigirle ni una sonrisa ni una mirada cuando se cruzaban en las calles. Pero a pesar de todo, Dante no dejó de amarla e idealizarla, y este amor que él sintió hacia Beatriz inspiró a muchos escritores románticos de esa época. Pero esa ya es otra historia. Esta historia es de Dante y Beatriz, pero esta historia de Dante y Beatriz termina cuando ella cae enferma y muere. Aunque exactamente no se sabe cuál fue la enfermedad que acabó con la vida de Beatriz, pero muchos historiadores afirman que fue la peste negra, ya que en esas épocas la peste negra era una enfermedad que estaba de moda. Era una enfermedad que estaba acabando con muchas vidas, ya que no había vacuna. Así que lo más probable es que Beatriz haya muerto por la peste negra. Esto hizo que Dante entrara en una terrible depresión.
3 años después, Dante contrajo matrimonio con Gemma Donati. Gemma sabía que su esposo estaba enamorado de la difunta Beatriz, pero a pesar de eso nunca le reclamó nada, incluso le dio la tranquilidad para que él siga con sus obras y estudios filosóficos. Con el tiempo, Gemma y Dante tuvieron 4 hijos: Antonia, Pietro, Jacobo y Giovanni. Dante, como la mayoría de hombres florentinos de su época, se vio metido en un conflicto bélico. Este conflicto fue entre los güelfos y los gibelinos. Incluso Dante luchó en la batalla de Campaldino. Dante perteneció al bando de los güelfos, y sí, los güelfos terminaron venciendo a sus enemigos. Por si te estás preguntando qué son los güelfos o qué son los gibelinos, te explico. En ese entonces, el gobernador de las ciudades, de los estados, o era el emperador o era el papa. Así que había una disputa de poderes entre el emperador y el papa, pero cada uno tenía su club de fans. El papa tenía los güelfos. Los güelfos básicamente eran personas que apoyaban al papa, es decir, que querían que el papa sea el encargado de gobernar el estado. Pero los gibelinos no, los gibelinos eran lo contrario. Ellos no querían que el papa gobierne, ellos querían que gobierne un emperador. Así que los güelfos y gibelinos se mechaban entre ellos, mientras que el papa y el emperador veían cómo sus fans se peleaban por ellos. Y Dante Alighieri también fue uno de esos tantos fans, solo que Dante Alighieri fue un güelfo. Pero poco después, los güelfos entraron en conflicto entre ellos mismos y se dividieron en dos: los güelfos negros y los güelfos blancos, donde se encontraba Dante. En el año 1300, luego de ser miembro del Consejo de los 100 de Florencia, Dante fue elegido como uno de los 6 magistrados que tenía la ciudad. La etapa política de Dante fue la época más feliz, ya que él solo amaba a Beatriz y a su tierra Florencia, y a su esposa, bueno, su esposa estaba por ahí, pero la política iban a echar a perder todos sus sueños. La caída de Dante empezó cuando el Papa Bonifacio VIII quería ocupar militarmente la ciudad de Florencia, pero el gobierno reaccionó muy mal, ya que ellos querían separarse de las influencias papales. Así que para evitar un conflicto en la ciudad de Florencia, Dante fue enviado como embajador para proponer un tratado de paz. ¿Y qué hizo el Papa? Pues el Papa tomó como prisionero a Dante, y durante el tiempo que Dante fue prisionero, el bando enemigo tomó el control de Florencia. Además, se acusa a Dante de corrupción, incluso se lo condena a muerte en caso intentara regresar a Florencia. Y cuando el Papa al fin suelta a Dante, Dante ya no tenía amigos, ni patria, trabajo, ni nada por culpa de la guerra. A Dante solamente lo exiliaron por 2 años, pero fueron 2 años y una multa muy cara. Y como Dante no tenía decidieron exiliarlo toda su vida por misio. Asqueado de la política, Dante se dirigió a Verona, y resignado a no poder volver más a Florencia, Dante empieza a escribir una novela donde hablaría de su depresión, de su tristeza y su enojo. Claro, todo a través de simbolismo, sabiendo que la estructura de la literatura clásica, una novela se puede considerar comedia si tiene un final feliz, o tragedia si tiene un final triste. Y como la novela de Dante no tenía un final triste, pues este la tituló comedia. Poco tiempo después apareció Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio era fan de Dante Alighieri, que también le gustaba la farándula, también le gustaba meterse en la vida de los demás, conocer la vida de los demás. Así que decidió escribir la biografía de Dante Alighieri, es decir, que Giovanni Boccaccio fue el primer biógrafo de Dante Alighieri. Y no contento con eso, cuando leyó su libro de comedia, dijo: oh, esto no es una comedia, esta es una divina comedia, y lo llamó la Divina Comedia. Y no contento con eso, te dije que Dante Alighieri hablaba toscano, escribió en toscano. Entonces Giovanni Boccaccio tradujo del toscano, lo llevó al italiano. Es decir, que Giovanni Boccaccio cogió la Divina Comedia, bueno, la comedia, luego lo llamó la Divina Comedia, cogió en idioma toscano y la reescribió, pero en idioma italiano. A los 56 años, Dante cae enfermo de malaria y muere en septiembre del 1321 en Ravenna, Italia. Pasando 500 años, Florencia reconoció a Dante como un ciudadano honorable y le construyeron una tumba que hasta el día de hoy sigue vacía. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que lo puedes compartir con todos tus amigos, si es que tienes amigos, para que alguien aprenda algo chévere el día de hoy. No te olvides seguirme en mis redes para que no te pierdas el siguiente video de la próxima semana. Recuerden, chicos y chicoritas, lean, aprendan y sean felices. Chao.